De nuevo, la pregunta del millón. ¿Quién cuida de papá o de mamá? Bienvenidos, como siempre, aquí a este canal de la demencia, de venir, de mejorar, de revertir. Pero créanme ustedes de que uno de los temas más recurrentes, uno de los temas donde el público más escribe, no solamente dejando comentarios, sino de forma interna que me escriben, siempre está enfocado en la misma pregunta. ¿Quién tiene que cuidar de papá o de mamá? ¿Quién está obligado? ¿Quién tiene que cuidar? O las quejas de hijos o de hijas que tienen más hermanos y que no quieren cuidar. Y te escriben y te preguntan, ¿qué harías? ¿O qué haría usted, doctora Ángela? ¿O qué harías, Ángela? También este video va en respuesta para Jordi de Barcelona, que me has escrito por lo privado y te he contestado, pero me tomo la libertad también de sacar tu realidad, ¿no, Jordi? Que tú me decías que tienes una hermana que se lava las manos. Pues permíteme decirte, bienvenido al mundo de lavarse las manos, esta generación nuestra, que tantos adelantos tenemos, que tantas cosas que nos facilitan la vida tenemos, que tanta preparación tenemos, que tantos estudios muchos tenemos, pero que parece mentira que para algo tan simple y para algo que se supone que es amor, que nos tiene que nacer de dentro, haya tanto complique y sea tan complicado realmente la situación. También, obviamente, yo pues no soy ciega a esa realidad y también entiendo lo mismo, pues cuidar de un papá, de una mamá mayor, quizás torpe en el caminar, por ejemplo, es decir, que tienen los achaques típicos de la vejez, ¿no? Que no es lo mismo que hacerte cargo o cuidar de papá o de mamá que está quejado de un problema mental o de una demencia. Evidentemente las comparaciones pues son inmensas, ¿no? Pero como yo digo, triste todavía que nos sigamos preguntando que quién cuida. ¿Por qué mejor no nos hiciéramos esta otra pregunta? ¿Quién va a cuidar de nosotros? Creo que esta sería una buena pregunta. ¿Quién va a cuidar de nosotros? En lugar de estar luchando continuamente, quizás contra los propios egos de uno mismo, quizás contra el egoísmo de uno mismo, quizás contra la libertad de uno mismo, quizás contra la intimidad de uno mismo, que nos rompemos la cabeza, nos rompemos, como decimos en mi país, en España, nos rompemos los cuernos ahí discutiendo y pensando quién va a cuidar o quién tiene que cuidar de papá o de mamá. ¿Por qué no nos preguntamos quién va a cuidar de nosotros cuando seamos viejos y viejas? Empecemos por ahí. Y a ver si tienes el valor de responderte a ti mismo y decirte a ti mismo que no te importa si no te cuidan. Hay personas que también dicen que cuando sean mayores o cuando sean viejos o viejas, que van a dejar escritos los testamentos vitales, ¿no? De que si por cosas de la vida pues degeneran una enfermedad neurodegenerativa, sobre todo que atañe y que pueda ver perjudicada la memoria, dejan escrito que prefieren que les den la eutanasia. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. No creo que realmente la gente quiera morirse. De hecho, la gente se agarra como sea a la vida. A veces vemos casos en las redes sociales, vemos personas, incluso jóvenes, que por un accidente, a veces también por una enfermedad, les han amputado las manos o los brazos o las piernas, que solamente tienen medio tronco, que para ir de un lado al otro lo tienen que llevar en brazos o con una silla. Y sin embargo se han superado. Las ganas de vivir han sido tan grandes que se han superado esas barreras. Y hoy en día son personas de verdad con una labor de motivación increíble hacia el mundo, ¿no? En ese canto de sí a la vida. Así que a esta pregunta se repite, que te escriben por lo privado, por lo interno, que te lo dejan en comentarios, que quién tiene que cuidar de papá o de mamá. Inclusive, como tú me decías, Jordi, ¿quién tiene que cuidar de mamá, en este caso, mamá enferma, tú que vives con ella? O como tú, otras historias que pueden ser las mismas, ¿no? Hijos o hijas que viven con la mamá o con el papá y que están enfermos y se preguntan que quién tiene que cuidar.
Primeramente yo te diría que cuidar no es ninguna obligación, cuidar es una decisión que uno toma. Generalmente una persona la toma por amor, no hay vuelta de hoja, no hay herencias, no hay dinero de por medio, es por puro amor, porque amas a esa persona. También siempre he dicho que hay pequeñas excepciones, a veces ocurre, ¿no? También que por herencias, por dinero, la gente cuida, ¿no? Gente hipócrita en el fondo. Pero lo cierto es que la gran mayoría toman la decisión de cuidar por puro amor. No sé, como digo, Jordi, si ese será tu caso. Yo diría que sí, que si vives con tu mamá es porque quieres a tu mamá, ¿no? También tenemos que contemplar si tú también trabajas, y voy a hablar de forma generalizada para otras personas que se encuentren en la misma situación. No sé si el caso de todos ustedes que me puedan escuchar también trabajan, pero viven con un papá, con una mamá que está enfermo de demencia, de Alzheimer, que usted quizás no tiene tiempo luego para cuidar o igual cuida cuando viene de trabajar, y obviamente pues eso lleva un desgaste físico y mental muy grande, ¿no? Porque al día siguiente te tienes que levantar y te tienes que volver a ir, ¿no? Y también en el caso, como tú me decías, que tienes una hermana que se lava las manos. Bueno, deberíamos hacer, mejor dicho, una reflexión. Si hay hermanos que no quieren cuidar, yo siempre he pensado, igual, y como yo, pues muchas otras personas en el mundo, incluso con otra compañera con quien yo trabajo, cuando alguien no quiere cuidar, yo creo que como mínimo, si no quieres cuidar, encárgate como mínimo de llamar a Bienestar Social, expones tu caso, eres sincero, sincera, dices realmente que no quieres cuidar más y que ellos se encarguen. Creo que toda persona tiene derecho a ser cuidado hasta el último momento de su vida. Entre papá y mamá, sé que también a veces hay casos, porque los hay también, y eso lo hemos hablado aquí en este canal, que a veces han habido papás o mamás que, pues bueno, no han facilitado la vida a los hijos, que, bueno, han hecho la vida muy difícil a los hijos, que los hijos no se la perdonan, y porque ahora se han hecho viejos y enfermos, ahora toca cuidarlos, y por lo tanto yo no quiero. Por un lado, porque no he perdonado, por otro lado, porque quizás piensan de que no se lo merecen. La cuestión que por pitos o por flautas va pasando el tiempo y nadie cuida de esa persona. Si ese es el caso de muchas personas, de muchos hijos o hijas que no quieren cuidar a los papás porque en algún momento determinado pues han tenido pues errores graves que quizás han afectado mucho al hijo o a la hija, y como decía esto en otro video, yo ya lo hablé y es cierto también, o sea, tenemos que ser muy sinceros, ¿no? Hay todo tipo de papás y de mamás, ¿no? Pero sabemos que a veces han habido papás y mamás, por decirlo así, que han jodido la vida de un hijo o de una hija, ¿no? Aquí entraría de nuevo pues esas personalidades manipuladoras, dominantes, victimistas, narcisistas, algunas mamás también. Pero, como yo digo, sea lo que sea el papá o la mamá, si un hijo o una hija tiene claro que no quiere cuidar, como mínimo que se encargue de buscar quien lo haga, ¿no? Si no quiere dar dinero para la manutención del papá o de la mamá, como mínimo que recurra a Bienestar Social, que ponga su caso y que deje que Bienestar Social se encargue de esa persona, ¿no? De hecho, sabemos que hay hasta monjitas que cuidan de forma gratuitamente a los adultos mayores, ¿no? Ojalá que no fuera así, porque lo ideal realmente es que uno se pueda morir en su casa, con su familia, rodeado del amor de la familia, ¿no? Yo creo que eso es como el mejor viaje, ¿no? La mejor despedida que uno puede hacer de su propia vida, en esta vida terrenal, ¿no? Poderte ir viendo tus cosas, tu casa, oliendo tus cosas, rodeada de personas a las cuales has querido y que te aman. Eso sería lo ideal realmente. Y no, por mucho que te cuiden, pero obviamente te vas a morir en un lugar extraño, que no era tu hogar. Pero siempre mejor eso, ¿no? Mejor que te cuide un extraño que no realmente que te tengan abandonado. Y por eso yo decía que por qué no nos hacemos esta pregunta, en lugar de tanto pelear, que yo no quiero cuidar, el otro que se lava las manos, la otra que no me da la gana, y esos tiras y aflojas, ¿no? Que tristemente el Alzheimer conlleva también a la ruptura de familias, precisamente por este tema, porque no es fácil cuidar de una persona con demencia. No es lo mismo el abuelito que camina, que es funcional, aunque tenga sus achaques, que no es lo mismo que una persona con demencia. Y como digo, sería lo ideal, ¿no? Pero cuando esto ocurre, como mínimo, preocupémonos entonces en dejar a esa persona
en manos de otras personas que las puedan cuidar, ¿no? Y también decirte a ti, Jordi, y a tantas otras personas que se hacen estas preguntas, porque en el fondo tampoco quieren cuidar, ¿no? Yo también te diría, Jordi, que a estos hijos que dicen que no quieren saber nada del papá o de la mamá, en todos los sentidos, ¿no? No quieren venir a verlos, visitarlos, atenderlos, un fin de semana cuidarlos, intercambiarse con el hermano o con la hermana que está cuidando, tampoco ayudan económicamente. Pues obviamente pues existen las leyes. Tristemente, muchas veces se debe de llegar a ese punto. Tristemente, a veces un hermano o una hermana se ve con la pena en el alma, en el corazón, de tener que ir a un juzgado y denunciar que un hermano o unos hermanos o unas hermanas no colaboran en ningún concepto, ¿no? Y en cierta manera tienen que colaborar, y por eso además hay leyes, ¿no? O sea, aquí en Latinoamérica o aquí en Colombia, por ejemplo, hay leyes de que los hijos tienen que dar una mensualidad para mantener a los papás, a aquellos papás que no tienen pensiones, ¿no? Es lo mínimo porque a fin de cuentas, como decimos, pues estamos aquí en la vida gracias a ellos, ¿no? Hayan hecho bien su trabajo o mal. Lo hayan hecho bien o mal. Si lo han hecho mal, como yo digo, y no hay forma de que ese feeling que se supone que hay entre hijo, entre mamá, entre una hija, entre la mamá, si eso no existe, como yo digo, como mínimo, pues busca estas organizaciones, busca incluso, como yo digo, ahí hasta conventos de monjitas que cuidan de personas mayores, ¿no? Pero vuelvo a repetir que, y no es fácil hacer un vídeo de este tipo, porque aquí estamos hablando de sentimientos, estamos hablando también de rencores, porque muchas personas tienen rencores dentro de su corazón. Yo sé que a veces es muy difícil porque yo te diría, Jordi, y a toda la gente que me está escuchando, que en todos estos años de trabajar con la demencia y conocer a tantísimas personas, familias, cuidadoras, pues llegas a escuchar de todo tipo de historias, ¿no? Es muy difícil quizás un papá que te ha pegado o que incluso te ha intentado violar, cuando sea viejo, cuidarlo a él. O sea, yo lo entiendo, porque somos humanos, yo lo entiendo. Es muy difícil también quizás cuidar de una mamá que toda la vida pues te ha dominado, te ha manipulado, te ha jodido relaciones, te ha jodido un matrimonio, y ahora porque se ha hecho vieja, ahora hay que cuidarla porque es la mamá, ¿no? Lo que también se llama romantizar la palabra mamá, ¿no? Pero así todo, reconociendo que cuesta mucho en estos casos, aún así todo, como mínimo esos hijos y esas hijas que no quieren cuidar, que lo tienen muy claro, ya darán cuentas o rendirán cuentas con el más allá, con nuestro creador, pero como mínimo que se molesten entonces en dar los pasos para que ese papá o esa mamá no quede desválido. Como mínimo, pues vete, como yo digo, vete a Bienestar Social, expon tu caso, sé sincero, sé sincera, di que ya no quieres cuidar más o que no quieres cuidar sencillamente, pero que pides ayuda para que te la puedan cuidar. Este es el consejo que yo te daría a ti, Jordi. Y para muchísimas otras personas que escriben con la misma problemática, ¿no? Que sus trabajos, que no tienen tiempo, o que trabajan y cuando llegan a casa tienen que cuidar, les toca casi toda la noche despiertos o despiertas por la mañana vuelta a irse. Eso es un desgaste pues físico y mental muy grande, ¿no? Y además pues esos confrontamientos que los hay con los hermanos y con las hermanas que quizás viven a 3 calles al lado de tu casa pero no quieren venir. Así que, como yo digo, esto es lo que yo haría, Jordi, para todas las personas que se encuentran en esta situación. Y como yo digo, es curioso que este canal, que como yo digo es un canal que está enfocado en la prevención y en la mejora, en revertir, y vuelvo a decir lo que se puede, y permítame aquí un pequeño espacio, siempre y cuando la gente pague el precio. Pagar el precio quiere decir comprar suplementos, hacer dieta, hacer terapia cognitiva, terapia conductual, no tirar la toalla y estar ahí diariamente, mes tras mes, ¿no? Así se logra. Pero ojalá pues el tema fuera otro, pero créanme que lo que más se escucha, lo que más recibes del público es esta problemática de quién cuida de papá o de mamá, vieja, viejo, enfermo, con demencia, loco, loca, como quieran decirlo, porque hay gente que te lo explican así. Y ya para terminar me gustaría decirles que hagamos esta otra reflexión que yo les he hecho hace un momento. ¿Por qué no nos paramos a pensar, en lugar de decir que papá jode, mamá molesta, son viejos, no valen para nada, porque muchos también lo dicen así? ¿Por qué no nos preguntamos quién nos va a cuidar a nosotros?
¿Quién nos va a cuidar de nosotros? Y cuán desesperados debemos de estar cuando te haces esta pregunta y la gente toma la decisión y dice, no, yo me hago un testamento vital y cuando yo llegue a viejo o a vieja, si me toca una enfermedad así neurodegenerativa, que me den la eutanasia. Eso también es un reflejo, en el fondo, de que cuando tú has podido tener la oportunidad de cuidar, no has cuidado, no has querido cuidar, has puesto 1001 problemas por delante. Quizás te has arrepentido, cuando esa persona ya ha muerto te has arrepentido de que podías haber hecho muchísimo más y no lo has hecho, y que ahora tú vas haciéndote mayor, te vas haciendo viejo, te vas haciendo vieja y te vas planteando, si a mí me llegara esa enfermedad, ¿quién va a cuidar de mí ahora si yo no fui capaz de cuidar? Deberíamos de pensar esto también, en lugar de ser tan sumamente, tan fuertemente egoístas como somos, que nos peleamos por no querer cuidar. ¿Quién cuidará de nosotros? Y la respuesta, pues a mí, si a mí me toca una enfermedad, a mí que me den la eutanasia. Permítanme decirles que eso es la frustración de no haber sido generosos en la vida, de no haber podido cuidar cuando podíamos cuidar. Y solo nos queda esa respuesta, pues no me toca otra que pedir la eutanasia, porque realmente si yo no cuidé, ¿quién me va a cuidar a mí? Si yo fui egoísta, si yo no quise, si yo no iba ni a visitar, si no sentía la necesidad ni de ver a mi papá y mi mamá y abrazarlo, si yo no hice todo lo que supuestamente un hijo o una hija hace por puro amor, ¿quién me va a cuidar a mí ahora cuando yo sea también una vieja? Y además me toca una enfermedad neurodegenerativa. Esta es la reflexión que deberíamos hacernos en lugar de tanto pelear quién cuida de papá y quién cuida de mamá. A fin de cuentas, siempre acabamos, o yo intento acabar, con el mismo mensaje. A fin de cuentas, gracias a que tu madre te parió, tú estás aquí. Gracias a que tu madre te parió, te cuidó, mejor, peor, fue dura, fue lo que fuera. Utilizara las armas que utilizara para mantenerte, para cuidarte, porque no olvidemos de que hay mamás que les ha tocado durísimo en su vida, muy duro. Quizás hay mamás que te podían haber matado, te podían haber abandonado y que te murieras. Hay mamás que te podían haber regalado a otras familias. Hay mamás que podían haber abortado. Pero hay mamás que a pesar de todo lo duro de su vida, pues en algún momento determinado han tenido que hacer acciones muy duras, muy criticadas también por la sociedad, ¿no? Pero a veces aquí en redes sociales vemos, ¿no?, que se critica mucho, por ejemplo, aquí es un lapsus, ¿no?, que estoy haciendo, se critica mucho a la mujer que se ha prostituido para mantener a sus hijos, pero carajo, es que cuando pedía ayuda nadie la ayudaba, nadie le daba las herramientas y el niño y la niña necesitaban comer, ¿no? Quiero decirles de que sea lo que haya sido tu mamá, sea lo que haya sido tu mamá, gracias a que ella te parió, tú hoy tienes el derecho de poder decir no cuido. Si no te hubiera parido no podrías decir eso. Así que mi mensaje es que haya sido lo que haya sido tu mamá o tu papá, ¿no? Papás también maltratadores inclusive. Pero en el caso de la mamá, como tú me explicabas, Jordi, como tantas personas escriben, gracias a ella, gracias a sus dolores de parto, gracias al pecho que te dio de amamantar, gracias a la paciencia que tuvo, gracias a noches interminables que les tocaría y que le tocaría levantarse, darte el pecho, cambiarte, lavarte el culito, ponerte los pañales, enseñarte a caminar, enseñarte a hablar, el trabajo que le tocaría para que no te faltara lo básico, ni tu ropa, ni tus cosas para el colegio. Seguramente compartiría la mamá tu proceso de juventud, de adolescencia, te aconsejaría de cara a un futuro, se alegraría por tus novias o tus parejas, ¿no? Gracias, como yo digo, a esas mamás que nos han parido, estamos acá. Y gracias a ella, aunque las decisiones a veces son duras y a veces la respuesta de los hijos de verdad que te dejan helados, estos hijos que realmente abandonan. Pero como digo, si no te hubieran parido, tú no podrías ni tan siquiera hoy en día abandonar a esa persona. Así que mi mensaje es que si realmente no puedes y no quieres cuidar, si realmente esos casos que a veces los hay, en el caso tuyo, Jordi, o de tantas otras personas, de mamás que han destrozado a los hijos por sus comportamientos egoístas y abusivos, dominantes, y no quieres, pero como mínimo, preocúpate entonces, vete a bienestar social, di que no quieres cuidar a tu mamá, y como mínimo déjala
en una institución que se encarguen de ella. Porque nadie merece realmente estar solo, y más cuando uno está enfermo que necesita atención. Recordemos que nadie, hasta un asesino, hasta que tiene un juicio, tiene la oportunidad, y todavía se le dice, de que es inocente hasta que haya un juicio. Nosotros no somos quienes para juzgar, aunque lo hacemos, ¿no? Y como yo sé que detrás de esta problemática del papá y de la mamá enfermo con demencia, con locura, sé que también hay lo que yo he dicho, esos otros términos, esos otros factores que hacen de que uno no quiera cuidar, porque hay casos muy graves, y vuelvo a repetirlo, aunque me repita, aunque sea como pesada por decirlo así, sé que hay papás que si han maltratado a un hijo o una hija, o incluso hasta la han violado, cuando ese papá es viejo, ¿quién lo va a cuidar? Yo claro que sí, lo entiendo, muy jodida esa situación. O como digo, mamás que te han jodido la vida, se han metido en tu matrimonio, han traído problemas a tus hijos, te han manipulado de una forma u otra, ¿no? Y porque ahora has hecho vieja, enferma, ahora tú tienes que tener caridad, amor y cuidarla. Sé que es muy complicado, pero como digo, nadie merece vivir solo, morirse solo, como un animal, como un perro, abandonado. Nadie se merece eso. Así que para todas aquellas personas que tengan esa situación y que tienen claro que no quieren cuidar, como mínimo, moléstate, ve a una asociación de bienestar social, preséntate como hijo, como hija, fulano de tal, di que no quieres cuidar, y como mínimo que ellos se encarguen de tu papá y de tu mamá hasta el día en que ellos mueran. Y así todo, cuando lo hayas hecho, cuando hayas entregado tu papá y tu mamá a bienestar social para que ellos se encarguen, cuando salgas del despacho, cuando vayas en tu coche, en tu carro, cuando llegues a tu casa, hazte de nuevo la reflexión que yo te hago. ¿Quién cuidará de ti cuando tú seas viejo y vieja y tú no quisiste cuidar? Simplemente párate a pensar en eso. Como siempre, mi gente, gracias por el canal, que les vuelvo a repetir de que totalmente enfocado en la prevención, en hablar de cómo mejorar, en hablar de qué podemos hacer, qué tipo de suplementación, qué terapias conductuales, cognitivas debemos de hacer, de estimulación, qué comida comer, cómo consumir el aceite de coco. Pero también no podemos olvidar de que el eje central de esta enfermedad es el hijo, la hija, el cuidador que está allí, o a veces también, ¿no?, la esposa o el marido, porque también hay esposas que tienen pues enfermos al marido, o al revés, ¿no? Maridos que tienen enfermas a las mujeres, ¿no? Pero créanme que de verdad este es uno de los temas centrales, ¿no? El maltrato hacia el abuelo, el no querer cuidarlos, las confrontaciones con los hijos. Y ya no digo ahora, cuando ya llegue ahora las Navidades, cuántos cuidadores, cuántas cuidadoras van a celebrar la Navidad o van a brindar con un vaso de agua rodeado de las cuatro paredes ahí con el papá o con la mamá para allá. ¿Cuántos se van a encontrar en esta situación? ¿Cuántos van a llorar al ver que nadie les llama, que la familia no llama, que el hermano o la hermana no llama, que no entra por la puerta? ¿Cuántos van a vivir lo que siempre decimos en el mundo del Alzheimer, que son fechas que quisiéramos pasar de largo, porque es muy duro verte solo, en soledad, sabiendo que tienes familia, pero que te ves más solo que la una? Así que, mi gente, aquí lo dejo como siempre. Gracias por escucharme, gracias a la gente que se suscribe al canal, compartan de este canal. Este canal no es un canal como otro cualquiera donde solamente se repite lo que es la enfermedad, donde se habla de supuestas cosas de médicos, del último en medicamentos que no valen para un carajo. Este es un canal de la realidad, de lo que es el Alzheimer, del gran engaño también que hay con el Alzheimer, que te dicen que no hay nada más que hacer, nada más que embutirles las drogas para que vayan empeorando más. Este es un canal auténtico, lo que se vive cuando uno es cuidador. Lo que se vive cuando uno es cuidador. Los 1001 problemas que surgen en el camino. Las 1001 confrontaciones que hay durante la enfermedad. Y sobre todo, nosotros, vosotros, vosotras, las cuidadoras. Cómo nos afecta mentalmente, físicamente, emocionalmente. Y ya no cuento cuando la historia acaba y te tienes que confrontar contigo misma y tener un par de y vuelta a empezar desde cero en el mundo. Mucho más vieja,
sin dinero, hecha polvo mentalmente, con un duelo que estarás manejando casi seguro en un gran tanto por ciento, casi sin familia, seguramente que sin marido, sin novio, como digo, más vieja, a veces hasta sin amigos, porque los amigos y amigas hicieron su vida, tienen su familia, sus historias, y tú te tienes que enfrentar de nuevo al mundo y a tu vida. Este es el canal, como yo digo, este es un canal auténtico, sin tapujos, con la realidad, aunque a veces duela escucharlo. Pero créanme que todo lo que yo les comparto acá es pura realidad. Es lo que se vive, tanto a este lado del mundo como lo que se vive en el otro lado, que es Europa. Gracias, mi gente. Compártelo, deja los comentarios y de verdad, de corazón, gracias a toda la gente que ve este canal. A mí me ayuda muchísimo, por supuesto que sí, sobre todo para seguir subiendo este buen contenido, porque es un contenido que por un lado nos une, la enfermedad nos une, nos hace tener amigos sin tocarnos, sin rozarnos, nos hace tener amigos, nos hace también más humanos y sobre todo nos permite compartir a veces lo que uno lleva dentro y que no puede compartirlo, porque la gente no quiere problemas. Los amigos y las amigas quieren pasárselo bien, pero no quieren que tú les llames para explicarle tus problemas y que te pongas ahí a llorar como una loquita. Este es un problema y este es un canal dedicado exclusivamente a la enfermedad del Alzheimer, del deterioro cognitivo, hasta de la depresión, de trastornos neurodegenerativos, de trastornos mentales, de prevención, de mejora, para no caer en picado realmente en la demencia con los tratamientos químicos que te van a dar. Y también es un canal de corazón, de humanidad, de alma, de piel, porque sabemos lo que es ser cuidador. Que Dios les bendiga, como siempre. Gracias y hasta el próximo.